Ok, listo. Listo. Hola a todos. Esta semana estamos en Parashat Vayetze. Ya regresamos a una clase normal y vamos a hablar un poquito de la Parashat de la semana. La Parashat de la semana habla de Jacob Avinu. Más que todo, habla de Jacob Avinu desde el tiempo donde Jacob Avinu se escapó de la casa de sus papás por tener miedo de Esav, porque su mamá sabía que Esav lo quiere matar, hasta que regresó a la tierra de Israel. Esta parasha nos cuenta todo lo que pasó con Jacob Avinu en todo este momento tan complicado, tan doloroso, donde que él debería desconectarse de la casa de sus papás. En camino tampoco no lo fue tan bien porque su sobrino llegó y lo robó todo lo que tenía, porque su papá lo mandó a perseguirlo, el hermano de Jacob. Y hasta que llegó a la casa de Labán. En la casa de Labán tampoco no le fue tan bien. Y Labán trató a engañarlo todo el tiempo, lo engañó y lo hizo trampas. Y fue muy difícil, una situación muy difícil. Cuando se casó, Labán, su suegro, le cambió entre las mujeres. Él quería casarse con Rachel y Labán lo dio a Lea. Y fue un desastre total todo este cuento, lo que pasó con él, pero él siguió trabajando hasta que él llegó a la tierra de Israel de vuelta con todos sus hijos. Y este parashá, en realidad, es la primera vez donde un judío tiene que escaparse porque lo están persiguiendo. Es la primera vez, aunque Jacob todavía no se considera judío lógicamente, pero es nuestro patriarca, que de él podemos estudiar muchas cosas de la forma como tenemos que escapar, cómo tenemos que pasar los momentos difíciles y cómo tenemos que ver la vida real en los que nos pasa en la vida de cada uno. Entonces, como dijimos, este parashá comienza con el hecho que Jacob debería escaparse de la casa de sus papás sin nada. Escaparse y ya está escrito que él llegó en la casa de su suegro con nada, aparte de su ropa que tenía encima, no tenía nada. Como dijimos, como mencionamos, que su sobrino robó todo. Y también ahí, como mencionamos, no le fue tan bien, lo engañaron, trataron a tratarlo mal, pero él pasó todo eso. Finalmente, la parashá se termina cuando él regresó, como mencionamos, a la tierra de Israel con 11 hijos, 4 mujeres y mucho dinero, muchísimo dinero. Era una persona muy rica. Pero vemos en este parashá algo muy interesante. Los parashiot de la Torah, nosotros lo que llamamos Parashat HaShavua, la parashá de la semana, es un párrafo bastante largo que habla de muchos temas. Normalmente las parashiot son divididas en dos. Hay tipos de parashiot, se llama Parashat Ptucha, y hay parashá que se llama Parashat Stuma. ¿Qué se refiere a eso? Parashá en realidad, la traducción es un párrafo, un tema que habla de algo. Y en la Torah, cada vez que cambia de tema, se termina el párrafo. Entonces, si cada uno que vio un Sefer Torah vio que tiene como párrafos. Hay veces que el próximo párrafo sigue en la misma línea y hay veces que sigue solamente en la línea después. Cuando sigue en la misma línea, se llama Parashat Stuma, tapada, cerrada, porque la línea está cerrada y sigue en la misma línea el próximo tema. Cuando es Parashat Ptucha, es que el próximo párrafo va a empezar solamente en la próxima línea, no en la misma línea cuando se acabó la parashá anterior, el párrafo anterior. Y eso en todas las parashiot de la Torah tiene varios temas, y por eso hay varias parashiot Ptuchot y Stumot. Si cada uno que abrió un Humash vio que entre los pesukim a veces hay la letra Samech y a veces hay la letra Pei. Y más que todo, el fin de la parashá siempre hay la letra Pei, casi siempre hay la letra Pei. Cuando es la letra Pei, es decir, Ptucha, es decir, que el próximo párrafo va a seguir de la próxima línea. Cuando hay el Samech,
es Parashat Stumah, es decir, que el próximo párrafo va a seguir de la misma línea que se terminó el párrafo anterior. Y todas las parashiot de la Torah son como divididos en párrafos. Hay una parasha en toda la Torah que no está dividida con ningún párrafo. ¿Qué parasha es? Parashat Vayetze. La parasha de Vayetze, desde el comienzo de Vayetze hasta el final de Vayetze, no hay ninguna coma, ningún espacio. Todo sigue del principio hasta el final como un párrafo entero. Y la pregunta que preguntan los sabios es obvia. En este parasha también hay muchos temas. Habla de que Jacob se escapó, habla del sueño de Jacob, que Jacob soñó con la escalera que estuvo desde la tierra hasta el cielo, que los ángeles subieron y bajaron. Habla de Labán, su suegro, que lo engañó, de su matrimonio. Habla de varios temas. Nacieron sus hijos. ¿Por qué no hay ninguna coma, ningún espacio? ¿Por qué todo desde el principio hasta el fin sigue de la misma forma? Sigue como de un párrafo y ya. Dicen los sabios, la Torah acá nos quiere enseñar un mensaje muy fuerte para toda la vida. Un mensaje muy importante, que es, no cortas tu vida a pedazos. Es decir, en la vida muchas veces pasamos momentos más difíciles, momentos más complicados, momentos que no nos fue tan bien. Y cuando vemos el momento como tal, se ve un momento malo, complicado, que no tiene nada bueno en este momento que estamos pasando, en esta forma que nos está tratando la gente. Y muchas veces cuando tomamos este párrafo chiquito, se ve muy negro, muy negro. Llega la Torah y te dice, no cortas tu vida, no mires tu vida en pedazos, sino tiene que verla con un cuento completo. Jacob Avinu, cuando empezamos la parashá, vemos lo que pasó con Jacob Avinu, le fue mal, todo era negro, tiene que escaparse de su casa, no tiene dónde dormir, llega a las casas de su suegro sin nada. No tiene nada bueno. Su suegro le está engañando. La mujer que él quería no se podía casar con la mujer que él quería, sino lo dieron su hermana. La mujer que él amaba más no podía tener hijos. Y vemos que todo le va mal. Todo le va mal. Pero cuando seguimos con la parashá, y llegamos hasta el fin de la parasha, ahí vemos que no es tan mal. No es tan mal, sino todo eso era un plan para que él pueda llegar a tener las 4 mujeres que él debería que tener para construir el pueblo judío con los 12 tribus. Vemos que todo esto era una preparación. No solamente una preparación, sino también una enseñanza para todo el pueblo judío después. ¿Cómo tenemos que pasar los momentos difíciles? ¿Cómo tenemos que pasar los momentos complicados? No verlos en pedicitos. Si vamos a ver solamente lo que pasó cuando Jacob se fue de la casa, se ve mal. Pero la Torah te dice, no pares, sigue adelante, sigue, no pares ahora. Sigue adelante hasta que vas a poder ver todo el cuento de una vez. Y ahí vas a entender que las cosas no son tan malas. Las veces si pensamos que se verían los más negras del mundo, no son así. Pero lo que tú tienes que hacer es esperar hasta el final. Esperar para ver cómo puedo ver las cosas buenas en lo que me pasa en la vida. Hay un rabino, uno de los taneitas, muy famoso. Se llamaba Rabbi Akiva. Me imagino que todos escuchamos de este rabino. Rabbi Akiva, que era uno de los tanaitas más grandes que tenía el pueblo judío. Hasta que está escrito que cuando Moshe Rabenu subió al cielo para recibir la Torah, Dios lo enseñó todas las generaciones que van a llegar después. Y cuando Moshe Rabenu vio a Rabbi Akiva,
cuando él estaba enseñando la Torá al pueblo judío, preguntó a Kadosh Baruj Hu, preguntó a Dios, Dios, ¿por qué no va a ser él que va a entregar la Torá al pueblo judío? Es más grande que yo, él lo puede hacer mejor. ¿Por qué no va a ser Rabbi Akiva que va a entregar la Torá al pueblo judío? ¿Qué le respondió Dios? No le dijo, no, tú eres más grande, tú... No, le dijo, tienes razón. Pero yo decidí que tú lo vas a hacer. Así le respondió Dios. Rabbi Akiva era alumno de un rabino que se llamaba Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu, ¿por qué se llamaba Ish Gamzu? Nahum era su nombre. Se llamaba Gamzu porque él siempre, por todo lo que pasaba en su vida, dijo Gamzu Letová. También eso es para bien. El Gemara nos trae un cuento con Rabbi Akiva, con Nahum Ish Gamzu, y también varios cuentos, pero hoy vamos a hablar de un cuento que pasó con Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nos cuenta la Gemara, el Talmud. Él estuvo en el camino y llegó la noche, se anochó, se dice, y él buscaba dónde él puede dormir. Vio un pueblito chiquito y pasó de una casa al otro, de un hotel al otro, para preguntar si él puede dormir ahí. Y todos dijeron que no. Nadie no lo quería invitar. Nadie no lo quería invitar. ¿Qué hizo Rabbi Akiva? Yo que no hay de otra. En esta ciudad no puede ir a dormir. ¿Qué hizo? Se fue al bosque de al lado de este pueblito, para dormir ahí. ¿Qué puede hacer? Tenía una vela chiquita, lo prendió, y con él tenía un burro para caminar, para que montó el burro por el camino, y también tenía una gallina, un gallo, para que lo va a despertar en la mañana temprano. Él prendió la vela, empezó a estudiar, de repente llega un viento y lo apaga su vela. Lo apagó su vela. Ok, ¿qué voy a hacer? Se apagó la vela. ¿Qué dijo Rabbi Akiva? No se puso triste. Dijo, Gamzu Letová. También eso para bien. No pasaron unos minutos, llegó un gato, un lobo, y comió la gallina. Comió el gallo. ¿Qué dijo Rabbi Akiva? Gamzu Letová. También eso es para bien. No voy a tener ahora un gallo para que me vaya a despertar en la mañana, pero seguramente también eso es para bien. Pasaron unos minutos y llegó otro animal salvaje, no sé, un león, otro animal, y mató al burro. Ahora Rabbi Akiva no tiene cómo caminar, no tiene un gallo que lo despierta y tampoco una vela para estudiar. ¿Qué dijo Rabbi Akiva? Gamzu Letová. También eso para bien. Y esperó ver qué va a pasar. De repente, llegaron un grupo de piratas, de ladrones, de soldados a este pueblito donde él quería dormir. Llegaron ahí, conquistaron este pueblito, quemaron a todas las casas y cogieron prisioneros a toda la gente que había ahí. Cuando salieron de este pueblito, después que lo quemaron con todos los prisioneros, pasaron justamente al lado de Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva se dio cuenta cuántos milagros él pasó en este momento. Si este pueblito lo hubiera aceptado a dormir en sus casas, en la casa, en este pueblito, los ladrones lo hubieran cogido también al Rabbi Akiva. Si la vela era prendida, lo podían ver. Si el gallo y el burro estaban vivos, podían hacer ruido y los ladrones lo hubieran visto a Rabbi Akiva. Lo que salvó a Rabbi Akiva era todos los momentos difíciles y complicados que él pasó después. Imagínense una persona quiere estudiar. Él quiere estudiar. Y el viento llega y lo apaga la luz. Dice, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué tan mal? Quiero hacer algo bueno. Pero llega la Torah, llega la Gemara y nos enseña el cuento de Rabbi Akiva. Aún en estos momentos que nos parecen muy difíciles, que no nos podemos entender, y se ve todo negro. No es negro. Es una preparación para algo bueno que va a llegar después.
Pero solamente lo que tenemos que entender es Gam Zu Letová. También eso es para bien. Y vamos a fijarnos en esta frase. Vemos que Rabbi Akiva no dijo eso es para bien, sino dijo también eso es para bien. ¿Por qué? Porque Rabbi Akiva, a través de su maestro Nahum Ish Gamzu, agregaron la palabra también. ¿Por qué no es suficiente decir Zu Letová? Eso es para bien. ¿Por qué hay que agregar la palabra también eso es para bien? Eso es para bien. Explican los sabios que hay otro mensaje escondido acá. Dicen así, si queremos entender el bien, tenemos que entender que es también, no es solamente este cuento, no es solamente este párrafo, porque si vamos a tratar a coger el párrafo como tal, el cuento como tal, el caso como tal, y tratar a ver el bien que hay ahí, muchas veces no lo vamos a lograr, muchas veces no lo logramos, porque el cuento como tal se ve muy mal. Pero cuando vamos a entender que este caso, este evento, lo que nos pasó ahora, no es un párrafo chiquito, no es una parte chiquita que eso es todo el cuento, sino es una parte de todo lo que va a pasar. Es una coma en la vida. Vamos a entender que también eso es para bien, porque es una parte de todo el cuento. No es todo el cuento, es lo que nos pasó, sino es un párrafo chiquitito en todo un cuento mucho más largo y mucho más grande. Y que cuando vamos a entender eso y vamos a vivir de esta forma, vamos a entender que lo que nos pasa en el momento no es el fin del mundo, es solamente una coma. No te pares. Eso es que este parasha nos quiere enseñar. Cuando Jacob vino, pasó todos estos momentos difíciles. Él no paró, sino él siguió adelante. Y él entendió que lo que pasó ahora es un párrafo chiquitito de un cuento mucho más largo. Eso es lo que la parasha nos quiere enseñar cuando no hay ningún espacio en todo este parasha. En los momentos difíciles, sigue adelante, mira adelante, y ahí la persona puede seguir. El Hafetz Haim dice algo muy interesante. Él dice que para empezar a entender la forma como Dios maneja el mundo, tenemos que tener una perspectiva de 300 años. Menos que eso, no, ni se puede entender la forma que el mundo se está manejando. Porque algo que pasa ahora, su resultado puede ser miles de años adelante, como vamos a ver al fin de esta clase. Pero la pregunta es, ¿de dónde recibimos esta fuerza de ver la vida de esta forma? ¿De dónde? ¿De dónde la Torah? ¿Qué la Torah nos da como perspectiva? Las herramientas que la Torah nos da para vivir de esta forma, para no vivir el momento, sino vivir todo el cuento. Eso también se puede ver en este parasha. Jacob vino, después que soñó su sueño, con todo, que eso es una clase aparte, ¿qué pasó en este sueño? Pero después que Jacob vio este sueño, está escrito que él hizo un juramento. Y dijo así, si Dios me va a dar, los sabios dicen que no es sí, sino es cuando. Cuando Dios me va a dar el pan que necesito y la ropa que necesito, y yo voy a regresar a las casas de mis papás, voy a seguir sus caminos y todo lo que pasó, todo lo que él prometió. Vamos a enfocarnos en las condiciones que él hizo, que él dijo, en la forma que él dijo. Él dijo así, si Dios me va a dar la comida y la ropa, y yo voy a regresar. Preguntan los sabios, ¿qué es el cambio que pasa acá? Al principio él habla, si Dios me va a dar. Al final que él dijo, si yo voy a regresar. Debería decir, si Dios me va a dar la comida, si Dios me va a dar la ropa, y si Dios me va a devolver a la casa. ¿Por qué de repente él habló sobre él y no por Dios?
Explican los sabios que acá Jacob Avinu nos dijo un concepto que está escrito en Pirkei Avot. Akol bidei Shamay, chutz mi'irat Shamay. Todo está en las manos de Dios. Aparte de una cosa, el crecimiento espiritual de uno, el temor de Dios. Eso, entre comillas, no está en las manos de Dios. Eso está en las manos de cada uno y uno. Cuando él dijo y va a regresar a la casa, explica Rashi, a través de la Gemara del Talmud, que él no se refería a regresar físicamente, sino regresar espiritualmente. Él dijo, Beshalom minachet, si voy a regresar a la casa en la misma forma que yo salí. Lo mismo como cuando yo salí de la casa, yo salí completo espiritualmente, sin ningún pecado, yo quiero regresar de la misma forma. Pero eso no es dependiente de Dios. Eso es dependiente de mí. Y por eso dijo, por las cosas materiales, dijo, si Dios me va a dar la comida, si Dios me va a dar la ropa, pero si yo voy a regresar a la casa. Porque la forma espiritual que Él va a regresar, eso no es dependiente de Dios, es dependiente de Él. ¿Y qué es el mensaje acá? Nos dice Jacob Avinu, una persona tiene que entender, su vida está en las manos de Dios. Él tiene una misión en este mundo. Él tiene la misión espiritual. Pero todo lo material no está en sus manos. Está en las manos de Dios. Dios los pone unos obstáculos en la vida, unas cosas en la vida que se ven muy complicados, se ven muy problemáticos, pero la verdad que no son así. Esos son escaleras para subir espiritualmente, para subir y crecer espiritualmente. También materialmente, pero más que todo espiritualmente. Y cuando una persona entiende que Dios me mandó acá para una misión, más que todo espiritual, y Dios me está ayudando para llegar a esta misión, seguramente también me va a dar todo lo que necesito para eso. Y si tengo ahora un momento difícil, no es porque tengo un problema, sino al revés, tengo una escalera. Y por eso tengo solamente que subir el pie y pisarla para subir más adelante. Y cuando una persona entiende, Akol bidei Shamayim, todo está en las manos de Dios. Él entiende que Gam zu letová. También eso lo que estoy pasando es para bien. Os puedo contar una historia que pasó con mi familia. Hace un año, mi mamá me mandó una foto que él está en una Achnasat Sefer Torah. En un Achnasat Sefer Torah, ¿todos saben qué? Cuando meten una Sefer Torah en la casa. Y me dijo, no sabes qué cuento hay con este Sefer Torah. Después de un tiempo, me lo contó. En la época del Holocausto, mis bisabuelos vivieron en Annecy. Es una ciudad en donde yo nací después, en una ciudad en Francia, al lado de las montañas de los Alpes, al lado de Suiza. Un día, antes que los nazis entraron en Annecy, llegó una persona, se llamaba Rav Meyer, con un Sefer Torah. Llegó a la casa de mis abuelos, mis bisabuelos, y los pidió, por favor, si pueden cuidar este Sefer Torah. Los nazis me están persiguiendo, yo me escapé desde Alemania, me fui a Nice. A Nice, Nice es en Francia, ahí también los nazis ya entraron ahí, lo están persiguiendo. Por favor, no sé qué va a pasar conmigo, pero cuidan este Sefer Torah. Ok, cuidaba el Sefer Torah, lo pusieron ahí en el techo arriba. Después de unos días, los nazis conquistaron también a Annecy. Y esta casa de mis bisabuelos se hizo ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Como de ahí dirigieron todo el Gestapo de Annecy. Era la casa del Gestapo en Annecy. Y ahí así quedó toda la guerra. Mis abuelos se escaparon en los bosques, alrededor en las montañas, y ahí sobrevivieron el Holocausto. Después del Holocausto, regresaron a la casa.
que los nazis prácticamente los destruyeron, dañaron todo lo que había en la casa. El único lugar donde que ellos no tocaron era donde que escondieron el Sefer Torah. Era el único lugar en la casa que ellos no tocaron nada. Cogieron este Sefer Torah y lo pusieron en la sinagoga que ellos abrieron en Annecy. Así pasó el tiempo hasta que algún día vieron que este Rav Meyer no llegó para recoger el Sefer Torah. Decidieron ver si este Sefer Torah es válido, si pueden leer con eso. Y el rabino que vio el Sefer Torah dijo, no, este Sefer Torah es un Sefer Torah pasul, hay que ponerlo en la geniza. La geniza es como el entierro que se mete en los Sefer Torah que no son válidos. Mi bisabuelo preguntó al rabino, dijo, señor rabino, ¿se puede cuidar este Sefer Torah para que tenemos otro Sefer Torah para bailar en Simchat Torah? Y dijo, sí, no hay ningún problema cuidarlo así. Mientras que nosotros recordamos que este Sefer Torah no se puede usar, no hay ningún problema cuidarlo en Aruna Kodesh para que en Simchat Torah tenemos otro Sefer Torah. Entonces, obviamente lo cuidaron, un Sefer Torah sobreviviendo del holocausto, lo cuidaron, y cada año, una vez al año, sacaron este Sefer Torah de la Aruna Kodesh. Era para bailar con este Sefer Torah en Simchat Torah. Pasaron muchos años, 60, 65 años pasaron. Algún día llegó el banquero de mi abuelo de Israel. Mi abuelo era el presidente de la comunidad después de su papá. Mi abuelo siguió ser el presidente de la comunidad. Y un día su banquero de Israel llegó a Francia, a Annecy. ¿Qué pasó? La esposa de este banquero es una ginecóloga, y había una reunión muy grande de muchos doctores ahí en Annecy, y como un buen judío, llegó a visitar al rabino de la ciudad. Llegó a visitar al rabino de la ciudad, empezaron a hablar, eso, el otro, y ahí de repente el banquero dijo, yo tenía un cliente, se llamaba Robert Moss, ¿lo conoces? Dijo, obvio, era el presidente de nuestra comunidad. Y empezaron a hablar de él. Dijo, ok, te voy a enseñar la sinagoga. Se fueron a la sinagoga y ahí lo enseñó los libros del Sefer Torah. Y lo enseñó, mira, este Sefer Torah es un Sefer Torah que lo recibimos de un rabino de alemán, se llamaba Rav Meyer. Él dijo eso y este banquero se hizo pálido, se hizo blanco, casi se desmayó. Dijo, ¿qué pasó? ¿Todo está bien? Dijo, mira, yo soy el sobrino de este Rav Meyer. Yo soy el único familiar vivo de este Rav Meyer. Este Rav Meyer falleció, lo mataron en el holocausto, no tenía hijos. Yo soy el único familiar de este Rav Meyer. Y ver un Sefer Torah de mi tío es algo increíble. El rabino escuchó eso y dijo, entonces te voy a devolver el Sefer Torah. Tú eres el dueño de este Sefer Torah, cógelo. Pero dijo, mira, lo chequeamos y vemos que este Sefer Torah no es válido. Dijo, vamos a ver, vamos a traer un sofer muy, muy, muy bueno. Lo trajeron un sofer muy bueno y vieron que sí se puede arreglar este Sefer Torah. Lo arreglaron, tomó como un año para arreglar el Sefer Torah. Y lo trajeron a Israel para hacer una Achnasat Sefer Torah. Este Sefer Torah finalmente lo metieron en una sinagoga de gente que los echaron de Gush Katif, los que conocen el cuento, hace 15 años, que sacaron a muchos de judíos de una parte de ese se llamaba Gush Katif. Hicieron la Achnasat Sefer Torah en la bar mitzvah del nieto de este banquero. Este cuento pasó con mi familia. Mis abuelos siempre dijeron que este Sefer Torah cuidó a la familia. Somos, podemos decir, de las pocas familias en Annecy que toda la familia sobrevivió el holocausto. Este Sefer Torah mismo, muchas veces, casi una vez, 3 veces se salvó de los nazis. Una vez casi lo metieron en la Genizá.
si no había esta persona que llegó y de repente, justamente llegó al momento que lo enseñaron este Sefer Torah y habló conoció a mi abuelo y así llegó a este rabino, nadie no sabía qué va a pasar con este Sefer Torah. Pero cuando tomamos este cuento y vemos 70 años, como Dios está manejando todo un cuento para que el Sefer Torah va a poder llegar a la familia, al dueño de este Sefer Torah. Vemos cómo Dios está manejando las cosas en una forma muy exacta. Todo está manejando. A veces tenemos que ir atrás 70 años para ver todo el cuento, pero el cuento es completo. Y vamos a terminar con lo que la Torah nos cuenta de Rachel y Lea. Está escrito, como mencioné, que cuando Jacob quería casarse con Rachel, Labán mandó a su hija Lea y no a Rachel. Y Rachel ahí hizo algo muy grande, muy importante. Algo impactante para todo el pueblo judío. Jacob, como sabía que su suegro es un mentiroso, un tramposo, dio unas señales a Rachel y Men para que en caso que no lo van a dejar ir, él va a saber que no es ella, sino es su hermana. Rachel, cuando vio que su hermana va a tener una vergüenza increíble porque va a llegar al matrimonio y Jacob se va a dar cuenta que no es ella va a tener una pena, una vergüenza inexplicable. Rachel tomó la decisión de decir a su hermana las señales que le dio Jacob, para que su hermana no va a tener esta pena, que en su boda, aunque no era justo todo lo que pasó ahí, pero que en su boda el novio no lo va a querer. Porque al final no era la culpa de Lea. En el momento se ve algo muy malo. Se ve algo muy malo. Y sabemos que a Jacob le fue muy duro este cuento. Y este cuento, Jacob no vio el resultado bueno, sino solamente después de miles de años. Todo lo que pasó en este parashá, pasó 34 años hasta que Jacob vio el resultado bueno de las cosas malas que lo pasaron, que él pasó. Este cuento, Jacob vio el resultado miles de años después, cuando Dios destruyó el primer templo. Está escrito que cuando Dios destruyó el primer templo, Dios estuvo muy bravo con el pueblo judío. Se enojó muchísimo con el pueblo judío. Está escrito que nuestros patriarcas llegaron y hablaron con Dios para calmarlo, para que no acabe el pueblo judío. Y no lo lograron. Dios estuvo muy bravo con el pueblo judío. La única que logró calmar, entre comillas, a Dios era Rachel y Men. Llegó Rachel y lo dijo: Dios, tú estás muy bravo, muy celoso que el pueblo judío está trabajando en idolatría. Tú tienes que perdonarlo. ¿Y por qué? Porque yo hice lo mismo. Cuando mi papá mandó a mi hermana a casarse con mi novio, yo podía no darle los señales a mi hermana, pero ahí va a tener muchísima vergüenza. Para evitar eso, yo lo di los señales. Entonces, si yo perdoné a mi hermana por a mi novio, yo perdoné todas las cosas, toda la dificultad y todo el celos que yo tenía a mi hermana por casarse con mi novio, y yo lo di los señales. Tú también tienes que no tener celos de tus hijos que hicieron idolatría. Tú eres Dios, tú tienes que perdonar. Está escrito que al instante Dios dijo: Rachel, yesh sachar lepulateja. Hay resultado, hay recompensa al acto que tú hiciste. Está escrito que esto es el acto que salvó el pueblo judío. Imagínense que al momento fue muy difícil, muy duro, pero Dios hace miles de años ya preparó la salvación del pueblo judío. Aunque al momento fue difícil, pero el pago era la salvación de todo el pueblo judío.
Entonces, lo que este parashá nos enseña es no ves el momento, no cortas tu vida. Tienes que entender que tu vida es un cuento entero. Y el momento puede ser que es difícil, puede ser que es complicado, pero no es el fin del mundo, no es el fin del cuento. Al final vas a entender que el cuento es muy lindo. Y la frase que tenemos que saber es, Gam zu letová. También eso es para bien. Ojalá que podamos vivir de esta forma. Ojalá que podamos aplicar este concepto y así tenemos una vida mucho más tranquila y mucho, mucho más buena. Buenas noches a todos. Merci. La próxima semana, Bezrat Hashem, vamos a tener, esperamos a tener una clase de señor Alberto Ben Saadón de los códigos de la Torah. Va a ser una clase muy, 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 muy interesante. Y esperemos a todos a esta clase y que nos vemos en la próxima, Bezrat Hashem. Merci Buenas beaucoup. noches a todos y Gracias, nos Raf. vemos pronto. Chao, Raf.